Qué gusto poder estar contigo, Mariana. Me encanta todo lo que haces. Digo, tu corta edad, que tienes 18 años, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo los cumpliste? En abril, el 5 de abril cumplí 5 los 18. de abril cumpliste 18 años. Sí. Me acuerdo cuando yo tenía 18 años, estaba en la carrera, ¿no? ¿Qué estás estudiando? Se llama Seguridad Pública en la Universidad de Licenciatura en Sonora. Seguridad Pública. Sí. Ok, qué padre. Yo estudié Ingeniería Industrial, pero te platico así poquito de que entré a los 16 a la carrera. Entonces tenía 18, que ya estaba como en cuarto semestre más o menos. Pero sí me acuerdo mucho que fue así como que... Yo era de los que quería cumplir 18 ya, pues. Sí. O sea, era así como que ya quiero ser mayor de edad, ¿no? Haz de cuenta. Ya quiero el antro. Ya quiero usar la INE. Ya Sí. quiero, o sea, era como que me acuerdo que fui a sacar la credencial así en cuanto cumplí 18 y todo eso, ¿no? Todos esos deberes y obligaciones y, ¿cómo se dice? Y derechos que tenemos como mexicanos y mexicanas, ¿no? Sí. Pero bueno, Mariana, vamos a hablar de los jóvenes de hoy. Tú eres una joven muy activa que anda en todo y me fascina porque obviamente participas en mucho. Me identifico mucho contigo porque desde que yo tenía tu edad y más chico, siempre también había participado. Pues siempre desde chiquito anduve. Sí. Hasta en los esos del concurso del Cabildo Infantil, diputado infantil. Bueno, en todo siempre anduve, ¿no? Concursos de ortografía. Bueno, en mil. Y aparte, pues también participé en movimientos adolescentes, movimientos jóvenes. Pero bueno, ¿tú cómo te defines como joven, Mariana? Yo creo que el ser joven es una palabra muy compleja, ¿no? Yo creo que soy una joven que ha querido ser una especie de activista por los derechos humanos, como me encanta alzar la voz por las juventudes en general y en general por todo lo que yo creo que está mal o por lo que yo creo que debe ser defendido. Entonces, eso, me considero una joven activista que le encanta la escuela, que le encanta siempre abrir conversación y estar enterada de todo lo que pasa tanto en su ciudad, en su país y sobre todo en el mundo. Claro. Y siempre has participado también desde la escuela, ¿no? Anduviste en sociedades de alumnos, anduviste en todo eso, ¿no? También desde más chiquita. Sí, nunca falta. Yo me acuerdo cuando estaba en primaria tenía una maestra a la que le agradezco mucho. Yo creo que ella fue la primera que me invitó a participar y con la que me enamoré totalmente de los concursos, de andar en este movimiento. Ella me invita a participar primero en el Cabildo Infantil, justamente. Gano, pero luego hubo un problema en la escuela con las fechas, entonces no me tocó estar en el evento, ¿no? Pero el ensayo resultó que era pues ganador en su categoría. Luego, ahí sí, yo creo que el concurso que me despertó a mí, despertó mis ganas y que me hizo enamorarme totalmente de los movimientos sociales fue el diputado infantil. Ok. Entonces ahí gano y me toca estar en un curul. Entonces yo ahí represento como a los niños de mi distrito y pues ahí me enamoré completamente. Y después, ya que entro a la secundaria, a la prepa, siempre estuve en sociedades de alumnos. La verdad es que me encantaba como hacer equipo con mis compañeros y andar en actividades. Y entonces en lo que hubiera como cupo, o si no, nos lo inventábamos. Entonces, claro, como que siempre me gustó y desde ahí fue como un poquito más en serio, ¿no? Con las redes sociales y fue creciendo como toda esta idea de querer revolucionar y querer abrir conversación. Oye, Mariana, ¿ha sido difícil para ti ser, digamos, de esa manera especial, distinta? Porque te voy a decir una cosa, es ser distinto al resto. Sí. Cuando alguien sobresale siempre por todo lo que hace, pues obviamente es porque estás haciendo algo extraordinario, ¿no? Sí. A lo que muchas veces hacemos. El preocuparte por el medio ambiente, el preocuparte por las causas sociales, el preocuparte por todo esto, ha sido difícil. Totalmente. Yo creo que si algo a mí me ha salvado es como tener una red de amigos y de familia que me apoyan mucho y que me motivan siempre a seguir. Pero sí ha sido difícil, o sea, yo te puedo decir que muchas veces me he sentido como fuera de lugar, como esa persona que no encaja mucho. Justamente te iba a decir eso, sientes que de repente no encajas con la demás gente. Total, yo en la escuela era como súper seria y siempre estar en estas sociedades de alumnos y pues los jóvenes a esa edad no quieren, o sea, no son apáticos, no quieren tanto abrir la conversación y quieren más divertirse. Entonces en la escuela cuando había fiestas, yo a veces no iba a las fiestas y era como...
no sé, como que me tomaba más en serio el hacer actividades o estas cosas. Entonces sí, después, ya que pasaban esas fiestas, yo me sentía como, no sé si me siento tan cómoda, no sé si este es mi lugar, pero yo creo que era tanto mi amor y mi gusto por hacer las cosas que al final no me importaba si era diferente o no. No era como... padre. Sí, te hago esa pregunta porque justo a mí me pasó que yo también me sentía así como que el raro, el diferente. Sí, que yo, güey, decía, en vez de irme a la fiesta, digo, sí me iba, por supuesto, a enfiestar, pero también el resto del tiempo, pues yo lo dedicaba a ciertas actividades sociales, ¿no? Sociales, pero me refiero a de ayuda social o de altruismo, cosas así. Entonces, como de que, güey, decía, o sea, a veces decía, ¿valdrá tanto la pena lo que estoy haciendo? O sea, ¿vale tanto la pena el de repente no voy a ir a ese viaje por esto? O fíjate que esa actividad a la que no voy a ir con mis amigos porque hay esta actividad con esta gente y voy a ir. Entonces, uno creo que siempre se pregunta el ese, ¿no? El de que vale la pena. Total, sí. Pero cuando haces una actividad de este tipo y que ves que te llena, y que el resultado es incluso con un impacto positivo en la sociedad y en el entorno al que perteneces, pues obviamente son esas motivaciones que te dicen, no, es que sí, y es que sí vale la pena, y es que voy a seguir intentando hacer las cosas bien. Porque al final, como sociedad, creo que todos tenemos un compromiso social. O sea, todos tenemos una misión en la vida. Yo creo que compartes ese pensamiento. Sí, total. En el que todos tenemos una misión. Yo alguna vez leí que uno nace, una persona tiene 2 días importantes en la vida. El primero es el día en el que nace y el segundo es el día en el que se da cuenta para qué nació, es decir, cuál fue su misión en la vida. Total. Ese es el segundo día más importante en la vida de cualquier persona. Y coincido porque creo que en la vida pues podemos tener 1000 actividades, ¿no? Y muchas veces podemos divagar en el mundo y está bien. Sí. O sea, está bien porque muchas veces nos desesperamos por querer alcanzar los sueños, por querer alcanzar las metas, por querer ser más, por querer ser alguien. Pero para hacer todo tenemos que encontrar una razón, una misión. ¿Tú ya encontraste tu misión, Mariana? No sé si es mi misión, pero sí te puedo decir que justo en este momento estoy en un camino que me llena mucho. Okay. Que es de todo el tema del sistema penitenciario, la reinserción social, estar en un mundo que muy pocos se atreven a ver, que muy pocos quieren ver, me llena mucho. Que ha sido muy invisible. Totalmente. Me llena mucho. Entonces yo creo que estar en ese camino ahora es mi misión. Y me llena muchísimo. No sé, siempre he sido como muy multifacética y siempre busco como empaparme de más cosas y estar en otras cosas. Pero sí creo que me he enfocado tanto aquí y me ha llenado tanto y me gusta tanto que ahora sí es mi misión y la disfruto muchísimo. Sí, como tú dices, ¿no? O sea, por ahora esa es mi misión porque creo que, al final tenemos una misión que acapara todas esas misiones que vamos haciendo en los diferentes momentos de nuestra vida. Pero qué bonito que a tu edad, porque es una edad muy corta, a los 18 años, te preocupe, como te repito, te preocupe lo que ocurre en nuestra sociedad, te preocupe lo que ocurre en nuestro planeta. Y que al final de esto, pues sabemos, como te digo, que es parte de un compromiso, que es un compromiso social que todas las personas lo tenemos en algún momento de la vida, ¿no? Pero bueno, hablando en temas de actualidad, ¿qué tan difícil es para un joven? Ahorita hablamos de que pues se te hacía, era medio complicado el estar en el mundo del activismo y el mundo de hacer todas esas revoluciones. Pero ¿qué tan complicado es ser joven en el 2023? Yo creo que mucho. Yo creo que lidiar con muchísimas cosas en las que no se ha abierto conversación es complicado. Creo que esta generación ha abierto un paradigma y ha abierto eso, precisamente conversación de muchos temas. De muchos temas que a lo mejor sí ya se habían tratado con anterioridad, pero que eran vistos de maneras totalmente distintas, ¿no? Que no nos afectaban igual, que no afectaban igual a las generaciones pasadas a como nos afectan ahora. No sé, un tema como muy relevante para mí es la salud mental. Todo este tabú que se venía cargando y el ser joven hoy en el 2023 y querer visibilizar y llevar esta bandera de que está bien hablarlo y que nos afecta diferente a como se afectaba a nuestros papás, a nosotros como jóvenes ahora, es complicado. Pero también creo que es esto, una misión muy importante, el hacerle frente, el que
pues ni modo, vamos a lidiar con realidades distintas, ¿no? Y pues aprender de todo un poco. Creo que una maravilla de la vida es aprender a deconstruirse. Y creo que hoy los jóvenes estamos llevando esta bandera de deconstruir un poco las realidades pasadas para construirse nuevamente hoy. Sí, completamente. Yo creo que es el aprender a desaprender, ¿no? Tenemos que desaprender todo aquello que culturalmente nos han enseñado desde nuestros bisabuelos a nuestros abuelos a nuestros papás y nuestros papás a nosotros. Y obviamente ahorita estamos en la sociedad, vemos distintas generaciones. Uh-huh. Hay baby boomers, hay generación X, generación Y, que es la generación millennial, uh-huh. generación Z, que es tu generación, sí. y también los pandemials, ¿no? O sea, uh-huh. pandemials, los que vienen más chicos todavía. Sí. Pero entonces, Mariana, lo interesante aquí es cómo creamos una sinergia. Todas las generaciones que estamos en este momento en la vida, en la uh-huh. tierra, ¿no? Y de qué manera dejamos huella, porque creo que eso es lo más importante, el poder dejar huella de la buena desde donde estés. Y algo que ahorita tú dices, les estamos heredando a ustedes un mundo que está deteriorado uh-huh. de manera social y también de manera ambiental. Y creo que coincido con esa parte porque en algún momento que analizábamos las generaciones, uh-huh. decíamos, es que los baby boomers, ¿de quiénes son papás? Son papás de la generación Y. Uh-huh. Son los papás de la generación Y. Es decir, sí. son papás de los millennials. Y la generación X son papás de los centennials. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros, en el caso mío que soy millennial, uh-huh. pues heredamos a lo mejor la lucha de todos aquellos baby boomers por exigir sí. derechos, por alzar la voz, porque fueron los revoltosos de los 60s, uh-huh. de los 70s, que gracias a los movimientos sociales de aquellos tiempos, pues tenemos derechos que antes no eran reconocidos a todas las personas, sí. ¿no? Y por otro lado, en el caso de la generación X, que son los papás de los centennials, uh-huh. pues son la generación que le tocó disfrutar y gozar de muchas de las cosas que los baby boomers conquistaron, pero que con mucha facilidad las destruyeron. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque fueron quienes hicieron los grandes avances tecnológicos que se dieron en los últimos tiempos, uh-huh. en las últimas décadas, son parte de la generación X. Sí. Es decir, son la gente que ahorita anda rondando como entre los 45 y los 60 años, en menores uh-huh. de 60, entre 45 y antes de los 60, ¿no? Uh-huh. Toda esa generación es la que precisamente, no quiero decirlo de manera fea, pero acabaron todo lo que teníamos, sí. ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque obviamente en la búsqueda uh-huh. de generar tanta tecnología, generar tanta innovación, pues no se dieron cuenta de todo lo que se iba y todo lo que nos llevamos. Y parte de eso era precisamente la salud con la que vivimos. Y por eso a lo mejor también hace mucho tiempo siempre ha existido la necesidad de tener salud mental, por supuesto. Uh-huh. Pero el tema de la información no es lo mismo a como lo vivieron los boomers, sí. a como lo vivió la generación X, a como la vivieron los millennials y a como la viven ustedes. Sí. Porque ustedes son la generación más informada. O sea, prácticamente nacieron con un celular, uh-huh. nacieron con una tablet, nacieron con el internet y sí. con toda la información. Y obviamente la información genera estrés. Totalmente. Entre tú más leer, imagínate como el ejemplo de la persona que dice, ay, siento esto, siento este síntoma. Imagínate sí, toda la información que, ¿no? Uh-huh. que uno tiene al alcance y eso te genera estrés. Sí. Y eso te afecta en tu salud mental. Diste en un clavo bien importante porque la salud mental es algo esencial. Como la salud física, uh-huh. la salud emocional, pero la salud mental hoy por hoy es algún tema del que se tiene que hablar. Total. ¿Tú qué opinas acerca particularmente del tema de la salud mental? ¿Por qué es importante que cuidemos nuestra salud mental? Tú como joven. Mira, yo tengo una experiencia como muy... que significa mucho para mí, ¿no? Y que me ha ayudado a aprender muchísimo y a tener mucho que opinar sobre este tema. Yo el año pasado, a principios del año pasado, yo creo que fue una de las épocas que más he disfrutado de participar en actividades. O sea, como que se me empezaron a abrir muchas puertas, me tenía que informar demasiado, había mucho debate sobre situaciones que estaban pasando en el mundo, que estaban pasando en el país, y yo creo que yo tomé la responsabilidad y quise tomar la tarea de empezar a crear contenido en redes sociales. Okay. Particularmente a mediados de ese año yo empiezo a sentir como un cansancio
raro, extraño. Yo decía, es que yo ya me duele, yo le decía a mamá, me duele el cerebro, o sea, me duele el cerebro de tantas noticias y era el tener que leer la noticia, informarte. Total, o sea, yo me gustaba mucho lo que hacía, pero sí me cansaba un poco. Entonces yo empiezo y continúo. La verdad es que sí, aunque estuviera cansada, pues ni modo, ¿no? Seguía y lo disfrutaba. Después comienzo a sentirme mucho más mal conmigo. Era como ya no disfrutaba tanto lo que estaba haciendo, ya era como muy pesado, ya lo veía como mucha obligación. Y yo creo que ahí mi salud mental como que colapsó totalmente. El año pasado, a finales, tengo un intento de suicidio y pues pega mucho en como todo mi círculo, ¿no? Yo la verdad es que no me sentía bien, como que me sentía muy perdida en lo que estaba haciendo, en lo que era, como que de tanta información que había me agobié tanto que yo pensé que era fíjate que yo me consideraba como una persona muy trabajada, como que siempre tenía esta idea de que ay, Mariana la madura y que siempre está cuidándose, pero la verdad es que cero. O sea, de tanta información, aunque la tenía en mis manos, como que jamás me cercioré de que yo la estaba implementando en mí. Y yo creo que ese momento sí colapsó como completo en mí. ¿Estuviste en terapia antes de eso? No, fíjate que no. Pero, o sea, viviste, a lo que tú viviste fue más que nada ansiedad o depresión. Yo creo que ansiedad. Yo lo comentaba con mis papás y yo les decía, y fíjate que yo creo que caí en cuenta cuando recién empecé terapia, yo me sentía ansiosa todo el tiempo. Sí. O sea, desde muy chiquita. Yo creo que cuando yo iba a la escuela de toda la primaria, mi casa no quedaba tan cerquita de la escuela. O sea, no era como que llegara en 5 minutos, 4 minutos como a muchos. Mi casa quedaba 20 y luego con tráfico 30. Entonces siempre era una guerra interna de salir de mi casa y a mí me ponía muy mal llegar tarde. O sea, a mí llegar tarde, como 2 minutos tarde y saber que iba a llegar tarde al salón, me sentía muy mal. Pero yo no identificaba que era ansiedad. O sea, yo me ponía muy mal y sentía el corazón y me dolía el pecho y yo... ¿Eres la hija mayor? Sí. Okay. Y yo me sentía mal. O sea, el cuerpo lo sentía muy mal, muy raro. Pero pues mis papás como que nunca eran tanto de terapia. En mi casa no se hablaba de las emociones. Niña, pues, ¿no? Entonces, ajá. Total, entonces cuando crezco yo nunca lo dejé de sentir y cada vez se hacía como más intenso, pero en mi casa, como te digo, nunca, como que no se creía en la terapia, como que cada uno se guardaba su guerra interna para ellos mismos y la verdad es que yo nunca expresé nada. El año pasado es cuando comienza súper fuerte la ansiedad y empieza un proceso de depresión, o sea que aunque saliera yo llegaba a mi casa y lloraba toda la noche y era como no sé qué estoy haciendo aquí y no lo compartía con los demás, o sea no tenía como a una persona a la que decirle oye me siento tal y tal y tal. Entonces después de que yo paso ese intento que fíjate que antes del intento de suicidio ya había empezado terapia, pero como que no sé, siguió este proceso de sentirme muy perdida, aún con la terapia era como, no sé. Fíjate que sucede este intento y un día antes yo platico con mamá y le digo, es que me siento mal, o sea, yo me siento muy mal, no sé qué hacer, ya fui a terapia, ya estoy tomando medicamento, pero no sé qué hacer, o sea, yo me sigo sintiendo perdida, yo me sigo sintiendo mal. Y le dije, yo ya no quiero estar en este mundo. O sea, no me importa lo que he hecho, no me importa quién soy, no me importa qué puedo hacer, no me importa el futuro. O sea, de verdad, perdóname. Y yo creo que ahí fue romper un poco el estigma que tenían mis papás y darse cuenta de que algo estaba mal. Y al siguiente día lo intento. Y la verdad es que no me acuerdo de nada. Es como que todo está muy bloqueado y yo creo que ya lo he trabajado muchísimo. La verdad es que terapia ha sido como mi salvación y todo esto, pero sí rompió un estigma con mi círculo, con mi familia, con mis papás y desde ahí fue como abrir conversación con ellos. Y para mí eso fue muy poderoso. O sea, darme cuenta de que yo podía hablar con mis papás y sentirme escuchada fue como un alivio. Y desde ahí ha sido un proceso de construcción, un proceso de darme cuenta que la salud mental ha sido un tabú tan grande, que la salud mental, pues no importa quién seas, no importa cuánto tengas, no importa quién vayas a ser o cuánto hayas logrado. Yo creo que si no atendemos la salud mental,
eso, no importa quién seas, al final todo se viene para abajo. Si no tenemos una buena estructura interna, pues la verdad es que no importa qué tanto construyas, ¿no? Y desde ahí, como te digo, el tener una conversación con mis papás y entender tantas cosas de cómo estaba como estructurada mi familia, de muchas cosas que nunca se hablaron, de muchas cosas que nunca se sanaron y que de alguna manera como repercutieron en mí y en mi hermana fue fuerte. Y me ha enseñado muchísimo. Y ahora te digo que uno de los temas más importantes que creo que hay que defender como joven es la salud mental. Yo ponía un post hace poquito que, por ejemplo, que no hablemos de suicidio no significa que no exista. Claro. Significa que lo estás escondiendo, que ves el suicidio como una escapatoria a tu sufrimiento, que estás escondiendo que hay una realidad mundial que se lleva a una persona cada 40 segundos, que estás escondiendo que la verdad es que no hay recursos para hacerle frente. Y una realidad que hay que hablar, porque si no se habla, más mitos hay. Y para prevenir el suicidio tenemos que saber que existen las señales para prevenirlo. Entonces eso, creo que la salud mental es un tema que hay que hablar, y más como joven. Yo le decía a mis papás, es que mi mamá siempre me dijo, es que tú tienes todo, o sea, ¿por qué te sientes así si tú tienes todo? Estás estudiando, te emociona como la carrera que vas a estudiar, las actividades que te apasiona, haces, o sea, te veo tan feliz y tú tienes todo, pero yo no sé por qué te sientes así. Y yo le decía, es que no sé, o sea, yo creo que tú estás como tan a la antigua, pues es que ya tiene todo, pues ya va a ser feliz. Y yo le decía, no, es que yo siento que no es así, y no es así, no porque tenga todo yo me siento bien, o sea, al contrario, es como que yo no veía, aunque yo me sentía muy culpable, fíjate, porque me decían tienes todo y yo, no me digas eso, o sea, no me digas que tengo todo porque me hace sentir mucho más mal, o sea, solamente, y si no me quieres decir como que me entiendes, no me digas nada, o sea, porque los comentarios y eso me lo decía cuando no estaba tan informada, y yo creo que por eso, a diferencia de generaciones, yo le decía, please, no me digas nada, o sea, a lo mejor haz el esfuerzo tú por entenderlo. Después ella platicó con mi psicóloga y fue como eso que te decía al principio, de aceptar de construirse para volver a aprender. Y ahí fue cuando hace poquito me dijo, ya te entiendo. O sea, entiendo que no hay que tener, que no importa tener todo, que no importa que te emocione el futuro, pues hay algo que está pasando. O sea, hay algo interno que está pasando que tienes que escarbar, y pues así. Ok. La torre, qué fuerte, Mariana. ¿Fue a tus 17 años? Sí. Sí, a principios de los 16. Te digo, fue un proceso que empezó yo creo que todo el año, y te digo, la ansiedad siempre creció. Yo bromeaba con mis amigos, fíjate. Yo les decía, es que yo nací tensa, porque siempre era la que estaba, o sea, ellos pensaban como mis amigos que siempre estaba estresada por lo que tenía que hacer, por las actividades que tenía que hacer. No sé, si en la tarde me tocaba un evento o algo, una actividad social, era como, ay, se estresaba por eso. Pero yo sentía como que nunca me relajaba, aún así me dijera, y era como broma, o sea, yo también decía, ay, yo nací tensa, o sea, y luego le preguntaba a mi mamá, ¿qué hiciste durante tu embarazo para que yo naciera tensa, no? Y así, o sea, como te digo, nunca en mi vida yo sentí que no tenía ansiedad. Es que sabes que también digo, no es, ahorita que hablas lo de aprender, desaprender y de tener esa apertura, ¿no? Yo también vivo con ansiedad, la controlo como puedo, pero justo ahorita que te dije, eres la mayor de tu casa, yo también soy el mayor en mi casa. Y a lo mejor mucha gente se va a identificar con esto que voy a decir, pero muchas veces al hijo mayor los papás le exigen mucho. Sí. Y uno crece pensando que tiene que dar absolutamente el 200% de lo que los papás le están pidiendo. Sí. ¿No? Porque al final, desde niño, por ejemplo, yo te voy a decir mi caso. Yo cuando entro a la primaria, yo entro a los 5 años a la primaria, pero cuando entré yo ya sabía leer, escribir, sumar y restar. Cuando eso lo enseñan en primero de primaria. Bueno, ahorita ya lo enseñan en el kinder, sí, pero en ese tiempo en el que yo estuve en la primaria, lo enseñaban en primero de primaria. Me pasan un año porque ya sabía leer, escribir, sumar y restar. Entonces prácticamente es como si hubiera entrado a los 4 años de la primaria, y eso me hizo estar con una generación 2 años mayor que yo el resto de mi vida. O sea, hasta el día que... Por eso te comenté ahorita que yo entro a los 16 años a la carrera. Porque hasta en la carrera todavía yo entro a los 16 cuando todos ya entraron de 18. Sí. ¿No? A la prepa a los 13, a la secundaria a los 10.
Y mis papás lo vieron como que, wow, va a terminar la escuela más rápido. Sí. Pero nunca se dieron cuenta el nivel de ansiedad que iba a generar en mí el vivir una vida o una edad que a mí no me correspondía vivir. Y convivir con otra gente a ese ritmo tan acelerado y sobre todo algo bien importante, que yo tenía que ser el de mejor calificación contra el resto. O sea, fue un reto como de que como yo soy el inteligente, el que acaban de pasar de año, pues ¿cómo voy a dejar que uno de los otros va a sacar más que yo? Sí. O sea, era yo sacar más calificación que todos y sacar el primer lugar. Pues salí de la primaria con 10, limpio, salí de la secundaria con 99, una cosa así. Y me acuerdo que el día que entré a la prepa y que saqué un 8, para mí fue una depresión total, una tristeza terrible. O sea, ¿por qué un 8? ¿No? Y incluso en mi casa fue así como de que, sorpresa. pues no es como que me iban a pegar ni regañar, pero sí fueron muecas y caras chuecas como de que, pues tienes todo, no sé por qué se dedicas nomás a estudiar, porque no tienes 8. Y ojo, no estoy diciendo que está mal educar a los hijos de esta manera, pero muchas veces como papás no se dan cuenta que lo que crean es hijos con una ansiedad terrible, a no tener errores, a tener que tener todo al 100%, a que, así como tú dices tú, que si llegas tarde a la torre, porque, o sea, una de esas, vivir en exceso, pensando en exceso en el futuro. O sea, realmente adelantarte a los hechos, querer ser alguien ya rápidamente, y es algo que yo veo mucho en los jóvenes de hoy, sobre todo en esa generación en la que tú estás, en los centennials, que quieren, no está mal comerte el mundo, pero se quieren comer el mundo muy chiquitos, cuando todavía les falta mucho aprendizaje y mucho camino por recorrer. Yo lo entiendo porque yo también me pasó así. O sea, yo también fui de los que me quise comer el mundo desde que estaba chico, pero fue precisamente porque tengo unos papás que desde chiquito, pues obviamente me estuvieron así. Y se los agradezco porque también obviamente crearon en mí una persona que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene 1000 aspiraciones. Pero de grande entendí que pues obviamente tengo un camino de aprendizajes que recorrer y que una caída es un aprendizaje, que una caída es una experiencia, que no es un error. O sea, aprender a ver los errores como oportunidades. Y eso a ningún papá se lo enseñan. Y yo los entiendo, no justifico, pero obviamente entiendo que en el hecho de crear hijos perfectos nos pueden llevar muchas veces entre las patas, ¿no? Por querer hacer hijos perfectos, hijas perfectas. E incluso porque no cometamos los errores que ellos cometieron en su vida o han cometido en su vida. Y uno al final los termina entendiendo con golpes que pueden ser mucho más fuertes, ¿no? Sí, total. Justo eso, creo que me identifico mucho contigo porque sí, yo también fui la hija mayor, la que se estresaba porque sacaba un 8 o un 9. Para mí en mi casa tampoco no me pegaban ni me regañaban, pero sí era como, obviamente yo notaba la actitud de mis papás, así como, o sea, puedes más. Y yo, es que de verdad, no importa cuánto haya estudiado, no importa cuánto esfuerzo me veas hacer, porque sí me esfuerzo, pero, o sea, ni modo. Y eso, creo que es tanto el estrés que va creciendo que luego no dimensionas como hasta dónde puede llegar, porque luego no aprendes a trabajarlo. Y creo que está esta creencia justo de querer llegar más rápido a hacer las cosas. Yo ahorita me estoy dando cuenta a los 18 años que yo hubiera querido disfrutar muchísimo más la edad de infancia y adolescencia. Yo creo que llegar tan rápido ya a los 18 y como enfrentarte a todo lo que viene de la adultez y trámites que hay que sacar, yo digo, ya no quiero ser adulta, y eso que apenas voy siendo adulta. Ya sé. O sea, yo digo, no. Pero eso te enseña justamente a lo importante que es disfrutar el camino, y más que generaciones como tus papás te dejen disfrutarlo. O sea, ¿por qué? Porque al final estás creando a seres humanos que van a su tiempo, que van a su ritmo, que van a su época. Que bueno, si tiene adolescentes que se quieren divertir y ir un poco más despacio, pues está bien y está válido. Claro que siempre va a haber el joven que quiere comerse al mundo, pero pues puede llegar a términos que no son tan sanos como uno quisiera, ¿no? Sí, porque al final, como te digo, atenta contra la salud mental. O sea, cuando tú vas acelerándote de que ya quiero esto, y ¿sabes qué, peor? Que
hoy en día, pues obviamente los jóvenes consumen mucho las redes TikTok e Instagram. Y vemos gente que muestra su éxito y qué bueno. Me fascina ver el éxito de las personas. Pero creo que cuando un joven, que es muy joven, ve la forma o ve la vida que incluso muchos influencers, entre comillas, voy a decir entre comillas, porque nada más influyen en cosas banales. Sí. Pues obviamente la mayoría de las jóvenes y los jóvenes aspiran a ser ese influencer con esa vida banal. Y obviamente en su desesperación por ser y por tener, buscan 1000 formas en las que quieren llegar a eso. 1000. Y si no llegan, pues obviamente es un golpe muy fuerte el no poder avanzar. Sí. Y dices tú, oye, pues sí, pero ¿qué tuvo que hacer esa persona para poder ser quien es en ese momento? O incluso las circunstancias. A lo mejor, pues no sé, güey, es hija de algún multimillonario que realmente su condición es completamente distinta a la tuya, pero eso no lo entendemos. Y entonces, en las y los jóvenes, hoy lo que pasa es que muchos se dejan guiar por esa imagen que ven en las redes sociales. Por esos falsos influencers, porque yo sigo falsos influencers. Para mí el concepto de un influencer es aquel que influye realmente de una forma positiva y que te va a dejar pues un crecimiento personal, un crecimiento, no sé, profesional, humano. Pero nada más quien te va a decir cómo te vistas, pues, ¿no? Y que te va a estar diciendo a qué antro fui el fin de semana. Y bueno, qué bueno que comuniquen eso. Pero creo que la forma en la que reciben esa información los jóvenes hoy en día afecta mucho en su salud mental y afecta mucho en esas crisis de ansiedad que pueden tener aceleradas porque ya quieren ser ya. O sea, quieren ser ya los dueños y señores del mundo. ¿No? ¿Tú qué opinas de esto, Mariana? Que es un tema muy importante. Mira, yo creo que siempre me pongo a pensar como eso nos dice mucho de la sociedad en la que estamos viviendo. O sea, ¿por qué estos influencers vacíos son los que más éxito tienen al final? O sea, porque ¿qué le están aportando a la sociedad? Pues a lo mejor muy poco, cosas banales como lo dices. Pero ¿qué clase de sociedad tenemos que hace viral a esos influencers? Claro. Que al final es como que los ídolos y la persona que yo quiero ser son esos influencers. Yo lo platicaba con unas amigas que también empezaron como desde pequeñas, como estos movimientos sociales y que empezaron con sus redes y empezaron como en este camino. Y luego nos frustrábamos, o sea, como que éramos un grupo de 3 y nos frustrábamos y decíamos, es que estamos por este camino y la verdad no avanza. O sea, en redes sociales yo creo que uno de los contenidos que a lo mejor ahorita ya con los tiempos, con toda esta apertura de conversación ha cambiado, ¿no? Que el contenido como informativo esté repuntando un poquito, pero yo creo que antes no era tanto tampoco. O sea, era muy difícil como sobresalir un poquito en esa línea. Entonces muchos como fueron desertando como en ese camino y empezaron a hacer lo que otros hacían. ¿Por qué? Porque ahí era el éxito. ¿Por qué? Porque las cosas las tenían muchísimo más rápidos. ¿Por qué? Porque ya querían comerse el mundo y ya querían ser como tal persona, ¿no? Y es eso, es como empezar a debatir y empezar a pensar qué clase de sociedad, qué valores estamos teniendo, como qué apertura mental estamos teniendo para que estos influencers o estos contenidos sean los que se consuman y los que se idolatren tanto. Y al final influyen demasiado. Yo te digo, me frustraba. Yo decía, pero ¿por qué que crece más rápido que yo si sube un video de yo creo que 2 segundos y ya, o sea, se volvió viral y está muy bien? O sea, la verdad te aplaudo porque sea como sea, pues cualquier cosa en redes sociales es una friega, ¿no? Tú claro, lo sabes. Pero sí, yo creo que es mucho esta influencia de querer ser más, esta ambición y esta como poca conversación de pues cada quien tiene su paso, ¿no? Y al final creces a tu manera y yo creo que lo más importante es sentirse a gusto y sentirse como satisfecho con lo que estás haciendo tú en redes. Si sabes que aportas, si sabes que de alguna manera influye en la sociedad, cambia algo, yo creo que ahí se hace todo completamente. Y yo creo que todas las personas, quienes crean contenido, a veces digo, bueno, dentro de todo eso que a lo mejor pueden ser no negativo, pero sí a lo mejor un poco vacío, como tú dices. Yo creo que sí pueden generar contenido de valor, pero no han encontrado muchas veces cuál es el contenido de valor desde el que pueden aportarle algo a las y los jóvenes. Porque sí es bien interesante, como dices tú,
ese contenido hueco que muchas veces vemos. Y por ejemplo, a mí me ha pasado también que digo, güey, pero ¿por qué por qué no comparten más lo de esa persona que la neta no aporta absolutamente nada? Y algo en lo que me maté haciendo contenido para que lo pudieran compartir, no lo comparten. Lo entiendo. Y entiendo que mucha gente incluso estamos a veces, no queremos ver la realidad en la que vivimos. Queremos evadirlo y muchas veces lo evadimos a través de esos contenidos, a través de lo que vemos y que no aporta valor. Que precisamente Guachapori fue creado para generar contenido de valor. La razón de ser de Guachapori es ese, el que podamos poner esos temas de conversación en la mesa de las familias, en la que puedan ahora sí que tocarse esos temas que por muchos años han sido tabú y que a lo mejor simplemente no tabú, pero que dices que hueva, no los quiero tocar. O sea, no quiero amargarme el día, pero ¿por qué? O sea, al final son cosas con las que lidiamos a diario. Y es la razón de ser de Guachapori. Ese es el objetivo, de que podamos poner entonces en la mesa todas aquellas tópicos y temáticas que nos van a causar comezón. Por eso son los Guachaporis, esas cosillas que se te ponen en las... que cuando vas al monte se te ponen en la ropa y que te empiezas a dar comezón. Eso es. Y probablemente mucha gente le dé comezón el tema. Pero es algo que quieras o no, se tiene que hablar. Y entonces es cuando de repente consumimos contenido hueco que no aporta valor, nomás por que se nos pase el rato, ¿no? Y cuánta gente pasa el rato y cuántos jóvenes. Yo les digo a mis estudiantes, porque como sabes, soy profesor universitario ya desde hace más de 10 años. Y justo les decía a mis estudiantes de este semestre, quiero que aprovechen, quiero que de este tema busquen la información en TikTok. Y si no hay, créanla. Y si no hay, busquen la información. No les digo que ustedes se graben hablando, pero que a lo mejor utilicen también sus contenidos, sus redes para crear contenido de valor, porque al final ustedes van a terminar una carrera y tienen que conocer de lo que estudiaron. Y tienen entonces que vender una imagen, porque al final les digo, yo cuando salí de la carrera salí muy verde, igual por lo chiquito, ¿no? Pero yo entendí muchos años después que el primer producto que uno va a vender es uno mismo. Y después vas a vender lo que quieras, pero el primer producto que tienes que aprender a venderte es a ti mismo. ¿Y a través de qué? De tu conocimiento, de tus habilidades y de tu persona, de lo que eres. Y entonces les digo, bueno, no utilicen el YouTube nada más para ver tontería y media. Utilícenlo también para aprender. Yo aprendí a hacer derivadas e integrales de cálculo a través de YouTube porque no lo entendía el maestro. Y entonces con tutoriales de YouTube como yo aprendí. Y muchas otras cosas también las aprendí ahí. Entonces digo, hay mucha información, pero aprovechen ese contenido de valor que está cargado en las redes. Está bien que veas eso que a lo mejor te causa risa y que te hace olvidarte de todo lo que está mal por fuera o en el entorno en el que vives. Pero no quieras vivir de tus 24 horas, 20 perdidos en puro contenido hueco que vas a ver en TikTok o 20 horas que vas a ver contenido en YouTube y que no te va a dejar nada ni te va a aportar nada. Yo creo que todo es como el vicio, es como todo en exceso es malo. Y les hacía justo un ejercicio de una filosofía que es Lean, ¿no? Que es una filosofía japonesa. Yo les decía, bueno, ¿por qué nosotros queremos llegar a implementar a una empresa una filosofía japonesa cuando nosotros no somos japoneses y nuestra cultura es completamente distinta a la de ellos? Entonces, tú no puedes llegar como ingeniero o ingeniera a decir háganme esto si tú no pones el ejemplo. Y estamos hablando de una filosofía, pues una filosofía es una forma de pensar, es una forma de hacer las cosas y es una forma de vivir. Entonces tenemos que hacer ese lean primero con uno mismo y sacar todo aquello que no nos agrega valor a nosotros para entonces poder ser esa persona que vive una filosofía lean que va a poder transmitir a las demás personas y que va a convencer al resto de hacer entonces eso que tú necesitas que hagas. No como líder, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que tocas un punto muy importante, es aprender a hacer sinergia con las ventajas que tienes en tu época. Claro. Precisamente eso de las redes sociales. Yo tenía un maestro que se enojaba mucho cuando le decían que investigaban, que habían visto un dato o una información de alguna tarea en TikTok. Y es como, bueno, estás utilizando las ventajas que tienes, pues úsalas de una manera... O sea, apoya, incentiva a usarlas de una manera que te aporte. O sea, yo creo que hay mucha esta creencia en las generaciones pasadas de es que
yo como trabajé tanto y me esforcé tanto y no conseguí las cosas tan fácil, yo tenía que irme a la biblioteca central a estudiar no sé cuántas horas y a buscar de no sé cuántos libros. Creo que hay esta creencia de si obtienes las cosas mucho más rápido, mucho más fácil, es que no estás haciendo las cosas bien, es que pues estás perdiendo mucho tiempo tú, o es que pues no estás trabajando lo suficiente. Creo que no, creo que ahora el hacer uso de estas ventajas pues está bien, o sea, no significa que porque nuestros papás batallaron de esa manera, nosotros también tenemos que hacerlo como para aprender algo. Creo que al contrario es esto, aprender a hacer una sinergia, aprender a decir, bueno, es que yo ya estoy en una época diferente, ya tengo otras ventajas, y es eso. Hay mucho contenido vacío en TikTok, pero hay otras cosas que sí los usas de una manera correcta, como todo, te aporta muchísimo más, ¿no? Yo creo que depende de uno, depende de su responsabilidad, depende de cómo usa esto, precisamente los beneficios, las ventajas, la facilidad de información que se tiene hoy en día, el estar mucho más informados, pero es eso, es como no cruzar estas líneas y aprender, es justamente eso, hacer sinergia con todas las generaciones, con todos los pensamientos, con las ideologías, etcétera. Y aprovechar la tecnología, porque decía, a ver, yo en mis clases como de que investíguenme esto, pero ya, o sea, en su celular. Utilicen el celular para sacar información. O sea, hay Wi-Fi en la escuela, bueno, sáquenme esa información. Y ahorita vamos a analizar la información que obtuvieron, ¿no? O sea, lejos de que, pues aquí tienes la información, pues úsala. Y hay que ver de la mejor manera en la cual la vamos a interpretar, la vamos a dialogar, porque al final algo bien importante que yo veo que hay carencia en el tema de la juventud, y justamente ahorita que hablamos del tema de la educación, vaya con los maestros que a lo mejor son de otras generaciones, es en la generación de pensamiento crítico. Es tan fácil el hecho de tener la información que yo les digo, a ver, tú haces la tarea, pero yo no te la voy a ni a revisar como niño de primaria, O sea, yo mañana que llegue te voy a preguntar sobre el tema y tú me vas a dar tu opinión sobre ese tema, porque necesitamos gente que genere pensamiento crítico, que tenga un pensamiento crítico. Es decir, que busque realmente, que cree su propia opinión, que tenga un punto de vista, porque estamos ante una generación que camina como borrego. Y eso es lo que precisamente ves a unas personas que tienen millones de followers, qué bueno. Pero al final dices, oye, ¿pero por qué están ahí? ¿Por qué caminan como borrego? ¿Por qué no generan su propio pensamiento crítico? ¿Por qué no generan sus propias opiniones? ¿Por qué no voltean a ver realmente el entorno y opinan a partir de toda la información que hay? Y entonces creo que eso es bien importante en esta generación centennial, que incluso tiene un poder cabrón y decisivo para todo lo que vaya a pasar más adelante en nuestro país y en el mundo, porque son una cantidad muy numerosa, esta generación entre la millennial y la centennial, de tener un pensamiento crítico, de poder discernir, de poder generar diálogo, ¿no? De poder generar conversación. Y creo que es una responsabilidad que tú compartes con tu generación, y que obviamente me gusta mucho cómo lo compartes, cómo lo comunicas a través de tu contenido. Y como maestro yo te digo, yo les digo a mis estudiantes eso, o sea, necesitamos tener más pensamiento crítico, necesitamos que cuando yo te pregunte, pues tú digas, oye maestro, pues es que leí esto y esta es mi opinión sobre esto. Y fíjate que en la historia, ayer hablamos de acontecimientos históricos que han marcado el mundo. Y hablamos de la revolución industrial, porque era una materia, pero decíamos, pero bueno, les dije algo que no venía en el programa. Dije, ¿cuáles han sido las siguientes revoluciones que han marcado el mundo? O sea, háblame de acontecimientos como la aparición de la informática, la invención de las computadoras, que también revolucionó todo el mundo. Háblame del internet, que yo recuerdo, hoy me tocó la primera computadora, yo estaba en la secundaria cuando usé el internet por primera vez. Y digo, a la torre, yo me acuerdo que fue así como que una pantalla negra, me tocó usar disquetes. Me tocó que hubiera un sistema operativo MS2 en la pantalla donde entrábamos al internet y todo era así como que color negro y no había, eran pantallas que no eran monocromáticas. Entonces, y de ahí en adelante, ¡pum! Un chorro de avances en 20 años, ¿no? Muchísimos avances en 20 años que nos han obviamente llevado a que evolucionemos a un ritmo muy acelerado, pero que a su vez ese ritmo acelerado
que eran juventudes más ansiosas y más aceleradas. Sí, totalmente. ¿No? Y yo creo que algo indispensable, que bien lo dices, es este pensamiento crítico. Tenemos tanta información y yo creo que hoy en día es tan fácil perderte entre un montón de cosas, más siendo joven, como que esta capacidad de decisión, estas decisiones que al final van a impactar tu vida de cualquier forma, ¿no? El tener, y ni siquiera creo que el pensamiento crítico es solamente como para, poder platicar de la sociedad, del mundo en el que estamos, sino como también un beneficio personal. O sea, ser críticos con uno mismo, con lo que estamos haciendo, con lo que hace nuestro círculo alrededor. Es como, yo veo a muchísimos como jóvenes en la escuela que nos dejamos influenciar por lo que otros hacen y es como, ¿qué me está aportando a mí? ¿Qué me está dejando a mí? ¿En verdad quiero esto para mí? ¿Qué me va a funcionar el día de mañana? ¿No? ¿En qué me está convirtiendo para funcionar el día de mañana? Y creo que entonces el pensamiento crítico, eso, no solo nos ayuda a tener una mejor sociedad, no solo nos ayuda a tener o a desarrollarnos mejor en el mundo en el que estamos, que claro que es importante, hablar de los temas invisibles, que claro que es importante como abrir conversación y tener una opinión propia en un mundo en el que nos dejamos influenciar tanto por X o Y cosa, ¿no? Pero creo que es importante también ser y tener un criterio personal con uno mismo, porque al final, mira, pase lo que pase en el mundo, siempre vas a estar contigo mismo. Claro. Siempre vas a vivir el consecuente de tus decisiones. Mariana, ¿quiénes son las 3 figuras o los 3 influencers más importantes para ti? En los que tú te inspiran. O sea, ¿a ti quién te inspira? Mira, me inspira... Yo creo que hay una que a mí me cambió la vida. O sea, te puedo decir que hace 3 años yo conocí a Saskia Niño de Rivera, la conocí por redes sociales y desde ahí me enamoré de la misión que platicamos al principio, que es las cárceles, el sistema penitenciario. Yo creo que ella ha sabido utilizar de una manera muy acertada las redes sociales. Yo creo que pues ella es una generación no tan reciente. Es millennial. Sí. Ajá. Pero ha sabido utilizar las redes sociales de una manera muy llamativa y que impacta mucho, ¿no? Que abre una conversación de esto que decíamos, un tema invisible y que te hace cuestionarte, que te hace preguntarte, reflexionar, ver un México distinto que no es tan visible. Y creo que ella es una persona que influye muchísimo en mí. Te puedo decir que otra se llama Laura Sandoval. Ella es una mexicana que, te digo, no es así como la influencer de millones y millones, pero ella fue una mexicana que empezó a abrir conversación de temas de activismo, de temas de todo lo que quieras, o sea, que no está tan bien visto en la sociedad, y que después se fue a hacer un estudio en España de cómo funciona el alzar la voz y cómo funciona el que puedas abrir conversación, de cómo, pues ni modo, o sea, ser parte de una mentalidad minorista pues no influye como en lo que pueda pensar los demás, y ella abrió un camino como muy propio y muy importante en la lucha por los derechos humanos. Y yo creo que uno tercero puede ser... Mira, en general, como todas estas cuentas de colectivos feministas y de derechos humanos, creo que influyen mucho en mí. Okay. O sea, creo que hoy en día han tenido un crecimiento y un potencial que son gigantes. O sea, ¿cuántos no seguimos ese tipo de cuentas y nos enteramos de todo por ahí? De todo lo que ocurre. Sí, y creo que es eso. O sea, como que me guío mucho de información valiosa, de información que yo puedo utilizar después, que yo sienta que me están dando criterio, que yo sienta que están haciendo como una apertura mental en mí, y pues son esas 3. Oye, Mariana, ¿y por qué crees que los jóvenes de hoy son más activistas que los jóvenes de antes? Yo creo que porque... Mira, tenemos esto, el facilitador de la información. 2, se está abriendo esta mentalidad de que pues hay que defender ideologías, que antes yo creo que era como más tabú, que había muchísimos temas que al ser tocados era como, no era tan bien visto en sociedad. Yo creo que ahora ya no, fíjate, que puedes tocar un tema y pues no importa lo que piensen los demás, ¿no? Es como... una libertad mayor. Total, tienes una libertad de expresión, defiéndelo si tú lo crees, obviamente que no afecte a terceros, es como que tú defiende y da tu punto de vista. Creo que tenemos muchísima mayor libertad en ese punto, y creo que hoy
este mismo acceso a la información nos ha llevado a darnos cuenta de muchísimas cosas que con todo esta de la educación, con todos estos temas de mayor información, creemos que no está bien. Entonces creo que uniendo y haciendo sinergia con estas tres cosas, creo que nos podemos ver más inspirados en creer en un mañana mejor, en creer que puede haber un cambio. Como que... Y que somos parte del cambio. Total. O sea, yo creo que muchas veces, y te digo, estas mismas generaciones nos podemos ver pesimistas, como de que no importa lo que hagamos, al final pues no va a importar, ¿no? O sea, no va a crear un impacto. Yo creo que no. Yo creo que si ya vimos cómo funcionaron las generaciones pasadas y toda la revolución que ha venido viniendo, yo creo que podemos hacer eso mismo con los que vienen. O sea, las injusticias que tenemos hoy en día, las pocas libertades que puede haber todavía en muchísimos temas, yo creo que para los que vienen pueden ser como este destello de revolución, como esta disrupción que pueden llevar un poquito más. A lo mejor tú y yo nos vamos de esta tierra sin ver muy palpablemente por lo que se luchó, pero yo creo que nos vamos muy motivados y sobre todo muy satisfechos de saber que en las generaciones que vienen se va a poder abrir conversación y se va a ver un cambio palpable. Totalmente, Mariana. ¿Qué le dirías? 3 cosas que tú le dirías a tu generación, a los centennials, acerca de todo esto, acerca del compromiso social que ustedes tienen, acerca de la responsabilidad que hay por parte de tu generación y que a lo mejor todavía no encuentran esa misión o ese objetivo en la vida o eso que les gusta o eso que los motiva a seguir su camino, a seguir su vida y a vivirla pues feliz, ¿no? Sí, mira, yo les diría que de verdad la vida es tan revolucionaria. O sea, yo creo que la vida y en general cómo la vive uno personalmente tiene tantos altibajos y como tantas formas de vivirla que te puedes perder muy fácil, ¿no? Que de repente es una realidad que te sientes muy perdido entre tanto, ¿no? Entre tanto por hacer, entre tanto por querer, te sientes perdido. Pero yo creo que es muy importante como no olvidarse de la esencia y escucharte mucho a ti mismo. O sea, como que de verdad apagar un poco todo lo que hay alrededor y escucharte. Porque yo creo que al final la única persona que importa para ti y para que te puedas desarrollar bien eres tú. Y en todo este tema de que yo apoyo y de verdad velo mucho porque cada vez haya más jóvenes que alcen la voz, activistas, yo creo que yo me guío mucho por una frase que me dijeron ya hace mucho tiempo, pero creo que desde que el día que me la dijeron impactó mucho en mí, y es que cuando el privilegio que yo tengo no los tienen los demás, entonces no se llaman privilegios, se llaman derechos. Entonces no son derechos, son privilegios. Exacto. Entonces yo creo que el usar estos privilegios que yo puedo tener, o sea, si los derechos que yo tengo, entonces no los tiene otro, pues entonces yo estoy teniendo un privilegio, no es un derecho para otra persona, y eso es muy lamentable. Entonces yo creo que usar este privilegio para poder alzar la voz, Tenemos una generación que, como lo decíamos, tenemos tantos beneficios, tenemos tantas áreas de oportunidad que es bien importante. Entonces yo les diría eso, que siempre usen sus beneficios que tenemos. Sí, completamente. Y pues para cerrar, yo creo que decirle a todas los jóvenes que todos tenemos un compromiso social que cumplir. Todos tenemos una misión. Por más broncas que podamos tener en la vida, en el día a día, todas tienen solución. Absolutamente todas. Que pongamos atención a aquello que nos aporta valor. Aquello que nos deja realmente algo o un plus en nuestra vida y que nos va a sumar como mejores personas, como mejores seres humanos. Pero no nos olvidemos nunca de que todos tenemos una misión, un compromiso social que cumplir y una huella muy importante que dejar en la tierra. Te agradezco mucho, Mariana. A ti, gracias. Muchas gracias.